cosa, plebada, para todo aquel frustrado, envidioso, sorprendido, enojado, porque Marquitos Toys ha hecho lana estos últimos años. Porque yo no sabía que nomás del narcotráfico se puede hacer dinero. Ahí les va. ¿En serio creías que el mundo de los influencers estaba alejado de la violencia, los carteles y el crimen organizado? Pues resulta que no. Y hoy te traemos una historia que ni los guionistas de Netflix se atreven a escribir. Marcos Eduardo Castro Cárdenas, mejor conocido como Marquitos Toys, ha estado en boca de todos últimamente. Y no porque esté subiendo más videos de sus lujosos viajes, sino porque está más metido en un embrollo que ni él puede negar. ¿Cómo es que el influencer de YouTube se ve envuelto en rumores de narcotráfico? ¿Qué papel juega en todo esto el CJANG? Y sobre todo, ¿qué tan profunda es su relación con los chapitos? ¿Qué tiene que ver todo esto con un asesinato en Ensenada, Baja California? Si estás pensando que esta historia no solo se trata de influencers y redes sociales, prepárate, porque lo que sigue podría hacer que pienses dos veces antes de darle like a tu próximo post. En diciembre de 2024, el panorama se tornó incierto cuando Marquitos y su hermano Kevin, conocido como KC, se esfumaron de las redes sociales. Desaparecidos, secuestrados, los rumores no se hicieron esperar. Y entre ataques incendiarios a sus restaurantes y teorías conspirativas, nadie sabía qué estaba pasando con los hermanos Castro, pero en un giro inesperado, decidieron volver. Y como siempre, lo hicieron a lo grande, compartiendo su versión de los hechos. Pero, ¿y los ataques al restaurante Ranch Road y las amenazas que llegaron tras esos incendios? ¿Y el secuestro de un amigo cercano conocido como el Hasber? Para algunos, todo esto es pura casualidad, pero cuando los rumores empiezan a vincular a los hermanos Castro con el cartel de Sinaloa, las preguntas no hacen más que multiplicarse. ¿Están metidos hasta el cuello en este asunto? ¿O todo esto es parte de un juego mediático para mantener la atención sobre ellos y sus negocios? Lo que sí es claro es que, cuando el crimen organizado está involucrado, ni siquiera los influencers están a salvo. Ahora bien, si pensabas que esto se quedaba ahí, déjame decirte que te equivocas. El asesinato de Gael Castro, hermano de Marquitos, ocurre el 28 de marzo de 2025. Dejó a todos boquiabiertos. Y por si fuera poco, la situación se enredó aún más cuando su cuñada, Ana Gastelum, eliminó todas sus fotos de Instagram y de repente decidió hacer un descanso de las redes sociales. ¿Coincidencia? ¿O simplemente está buscando escapar de algo mucho más grande? Lo que sí sabemos es que, tras la muerte de Gael, las redes sociales se convirtieron en una arena de especulaciones y acusaciones. Así que, ¿quiénes son realmente los hermanos Castro? ¿Qué tienen que ver con los chapitos y el CJNG? Y, sobre todo, ¿qué está pasando con la vida pública de los Castro ahora que están más involucrados que nunca en un juego peligroso? ¿Te has preguntado por qué todo esto parece más una película que una realidad? La respuesta es simple. Cuando las redes sociales y el crimen organizado se cruzan, lo que se comparte no siempre es lo que parece. Y ahora, mientras todos esperan una respuesta a la tragedia que se ha desatado, los involucrados siguen moviéndose en las sombras, sin que nadie realmente sepa qué sigue. Pero no te adelantes, porque esto es el principio. No vamos a dejar que esta historia se quede con solo preguntas sin respuesta. Lo que está por venir es mucho más grande que los rumores y las conspiraciones. Desde su relación con los chapitos hasta los ataques incendiarios, todo se conecta de una manera que quizás ni los propios hermanos Castro imaginaban. Y si piensas que todo esto es puro cuento, permíteme advertirte que lo que sigue podría ser mucho más impactante de lo que imaginas. Ahora, ¿cómo entra en todo esto el CJNG? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver una ejecución en Michoacán con esta trama que se teje cada vez más compleja? La respuesta te la daré a continuación. Así que no te vayas,
porque lo que sigue podría cambiar todo lo que piensas sobre esta historia. ¿Quién diría que un influencer como Marquitos Toys, conocido por sus videos de viajes y su estilo de vida lujoso, estaría metido en algo tan oscuro como el crimen organizado? ¿Qué tan profunda es su conexión con el CJNG? La respuesta no es tan clara, pero los rumores no dejan de surgir. En medio de los escándalos y las especulaciones, Marquitos y sus hermanos parecen tener una habilidad especial para estar justo en el centro de todo. Mientras todos se preguntan si son solo víctimas de rumores malintencionados o si realmente están involucrados con los grupos criminales más poderosos del país. Parece que todo comenzó con una fotografía que Marquitos publicó en sus redes sociales, donde casualmente estaba usando una gorra con las siglas de un grupo criminal de Jalisco. ¿Coincidencia o simplemente una forma de mostrar su nuevo poder? Desde entonces, la especulación comenzó a crecer. Las preguntas fueron muchas. ¿Está Marquitos realmente vinculado a los de Jalisco? ¿O es un simple influencer que está buscando algo más grande que fama en redes sociales? Este misterioso post, acompañado de una fotografía partida, se convirtió en el centro de atención. Y es que, de repente, la presencia de Marquitos en las redes sociales dejó de ser solo acerca de sus vídeos de entretenimiento y comenzó a estar relacionada con algo mucho más peligroso. Sin embargo, hasta la fecha no se ha confirmado si realmente se trataba de una charola del CJNG o si simplemente fue una foto tomada en el contexto incorrecto. Es curioso cómo las redes sociales a veces pueden ser el mejor aliado para tener una narrativa, ¿verdad? Por otro lado, no podemos ignorar los rumores de una tregua entre los Guzmán y los de Jalisco. Algunos dicen que, después de la captura de Ismael, el Mayo Zambada, se llegó a un acuerdo entre las facciones de Sinaloa y Jalisco. Los más escépticos afirman que esto es puro cuento, pero lo cierto es que varias figuras de Sinaloa, entre ellas los hermanos Castro, empezaron a moverse con más tranquilidad en Guadalajara. Y si bien no hay pruebas verificadas de que esta tregua haya existido de manera formal, la presencia de los Castro en Jalisco sí que se volvió más notoria. Y es que, después de esa fotografía y la creciente tensión, los hermanos Castro decidieron que lo mejor sería refugiarse en Guadalajara en lugar de permanecer en Sinaloa, un lugar que se estaba volviendo demasiado caliente para ellos. Tras los ataques a sus restaurantes y las especulaciones sobre su paradero, su mudanza a Guadalajara parecía más un escape que una reubicación estratégica para ampliar su imperio. Ahora surge la pregunta, ¿qué tan conveniente es todo esto? Por un lado, tienes a un influencer que parece haber estado dando señales claras de que algo más grande está en juego. Por otro lado, tienes a un grupo criminal como el CJNG, que tiene el poder de proteger a aquellos que se alían con ellos, o al menos de darles la charola que tanto se rumorea. Y en medio de todo esto, Marquitos, con su imagen de chico de barrio convertido en empresario, parece estar navegando entre las sombras sin dar demasiadas explicaciones. Mientras tanto, sus redes sociales siguen siendo el centro de atención, y aunque los rumores se multiplican, la pregunta persiste: ¿está Marquitos Toys realmente involucrado con lo de Jalisco? ¿O está jugando el juego de sin decir nada para mantener la popularidad? Porque si hay algo que no se puede negar, es que este influencer ha sabido mantenerse en el ojo público, aunque los motivos de su fama sigan siendo un misterio para muchos. Lo que está claro es que, si bien la gorra con las siglas de un grupo criminal podría ser solo una coincidencia, los movimientos estratégicos de los hermanos Castro no parecen estar ligados solo a negocios de entretenimiento. El surgimiento de la supuesta tregua entre Sinaloa y Jalisco se alinea con los movimientos de los Castro, y eso deja mucho espacio para la especulación. Así que, aunque las pruebas sobre la charola y los vínculos con el CJNG siguen siendo difusas, lo que sí sabemos es que los hermanos Castro, lejos de ser simples creadores de contenido, están involucrados en un mundo mucho más peligroso.
Y mientras tanto, los seguidores siguen esperando respuestas, aunque quizás lo único que los Castro están haciendo es darle un espectáculo. Y lo peor es que este no es de los que terminan bien. Pero, como siempre, todo esto se complica aún más cuando las víctimas empiezan a aparecer. Y en este caso, ni la familia de los Castro se ha librado de los ataques. ¿Estás listo para entender lo que vino después de todo esto? ¿Alguna vez pensaste que un restaurante podría ser el epicentro de un conflicto tan grande? Pues parece que, en el caso de los hermanos Castro, no se trató solo de un simple negocio de hamburguesas y costillas. El Ranch Road, el restaurante que Marquitos Toys y Kevin Castro han promocionado en sus redes sociales, se convirtió en uno de los blancos de ataques incendiarios que pusieron en alerta a toda la región. Pero claro, ¿qué esperas cuando hay tanto en juego, tanto en las redes sociales como en el mundo real? Cuando los rumores comenzaron a circular sobre el posible secuestro de los hermanos, muchos se preguntaron si estos ataques al restaurante estaban relacionados con algo más que un simple ajuste de cuentas. En noviembre de 2024, 2 de las sucursales de Ranch Road fueron atacadas en Culiacán, Sinaloa. Durante lo que parecía ser una especie de mensaje, los daños fueron significativos, pero afortunadamente no hubo víctimas mortales. Aunque los testigos hablaron de disparos en el lugar, lo cierto es que el atentado parecía más un intento de intimidación que una acción directa para acabar con las vidas de los hermanos Castro. Pero, como suele suceder en estos casos, los rumores se desbordaron rápidamente. Las especulaciones sobre el vínculo de los Castro con el narcotráfico cobraron fuerza, y las teorías sobre el ataque fueron tantas que cualquiera podría haber creído que todo Culiacán estaba metido en una conspiración. Realmente el CJNG les había enviado un mensaje a través de esos incendios. ¿O fue otra facción del cartel de Sinaloa? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza, porque en un mundo como el de los hermanos Castro, las respuestas a veces son tan evasivas como la luz al final del túnel. Lo cierto es que, tras estos incidentes, los hermanos desaparecieron de las redes sociales por un tiempo. ¡Qué coincidencia, no! Después de los ataques a sus sucursales y los rumores de un secuestro, su desaparición generó más incertidumbre. Nadie sabía si estaban bien o si algo mucho más oscuro estaba ocurriendo tras bambalinas. Pero claro, la vida de los Castro siempre ha sido un misterio, y esta vez no fue la excepción. Finalmente, cuando la incertidumbre ya había alcanzado niveles insoportables, los hermanos decidieron romper el silencio. Fue Marquitos quien compartió una imagen en sus historias de Instagram, en la que se le veía acompañado de su hermano Kevin, ambos relajados y aparentemente en buen estado. La foto, aunque parecía trivial, fue como un bálsamo para la multitud de seguidores que se habían preocupado por su paradero. En la publicación, Kevin, con su estilo habitual, agradeció a todos los que lo apoyaron durante la tormenta. Gracias a todos los que nos apoyan, plebes. Ánimo y puro Toys, escribió. Un mensaje de tranquilidad o una forma de seguir jugando con la imagen pública. Por otro lado, Ana Gastelum, prometida de Kevin Castro, también se unió a la resurrección digital, compartiendo una imagen con su hija y restableciendo su presencia en las redes sociales después de varios días de silencio. A pesar de que todo parecía regresar a la normalidad, las preguntas seguían. Y no solo eso, el ambiente se volvió aún más tenso debido a las especulaciones sobre un secuestro. Según algunos reportes, Kevin y Marquitos fueron presuntamente secuestrados en el Aeropuerto Internacional de Culiacán, lo que provocó que varios vuelos fueran cancelados, generando un caos innecesario. Claro, porque cuando el crimen organizado está involucrado, lo que menos se busca es claridad, ¿verdad? Pero lo más inquietante de todo fue el vínculo entre los ataques al restaurante y el asesinato de un amigo cercano a Marquitos Toys, conocido como el Jasper. El 29 de noviembre,
Las noticias sobre su secuestro y posterior ejecución comenzaron a circular. El Jasper, quien supuestamente estaba relacionado con los hermanos Castro, fue encontrado maniatado y con varios impactos de bala. Las autoridades no ofrecieron muchas explicaciones, pero los rumores comenzaron a vincular el asesinato con los hermanos Castro, sugiriendo que el secuestro del Jasper podría haber sido una advertencia para ellos. La coincidencia no pasó desapercibida para los seguidores de los influencers. La desaparición de Marquitos y Kevin, los ataques al restaurante Ranch Road y la muerte de un amigo cercano formaban un rompecabezas que nadie se atrevía a completar. Era todo parte de un ajuste de cuentas, un mensaje de los Chapitos o incluso del CJNG. Lo que sí sabemos es que la presión sobre los hermanos Castro no ha hecho más que aumentar. Pero no todo fue caos. A medida que las aguas se calmaron, se despejaron algunas dudas. Las versiones sobre el secuestro de los hermanos y las teorías de conspiración se desmintieron, al menos en parte. Anna Gastelum, pareja de Kevin, dejó claro que no había habido ningún secuestro. Sin embargo, las dudas sobre el vínculo de los Castro con el narcotráfico seguían flotando en el aire, alimentadas por cada rumor y cada incidente relacionado con ellos. Y aunque la calma regresó a las redes sociales de los hermanos, una pregunta persiste. ¿Es todo un juego de imagen? ¿O hay algo más oscuro detrás de los eventos que rodean a los hermanos Castro y su restaurante Ranch Row? ¿Quién diría que la vida de un influencer, que parece ser solo diversión y glamour, se habría ensuciado por una tragedia tan oscura como la que rodea el caso del Casper? Este asesinato, aunque parecía un hecho aislado, fue solo un pequeño eslabón en una cadena de eventos mucho más compleja que involucra a los hermanos Castro. Y aquí es donde la realidad se mezcla con el caos. La desaparición de un amigo cercano, el secuestro y su posterior ejecución, los rumores de implicación con el narcotráfico, todo se convirtió en algo mucho más siniestro de lo que parece a simple vista. Si el Casper pensó que estaba alejado de los problemas con los hermanos Castro, estaba muy equivocado. Aunque no se sabe mucho sobre él, lo cierto es que su nombre, en los círculos cercanos a los Castro, comenzó a ser más mencionado tras su desaparición. La especulación sobre su secuestro creció a medida que aumentaba la incertidumbre sobre el paradero de Marquitos y Kevin, pero lo que vino después fue mucho peor de lo que nadie podría haber imaginado. La versión oficial, como siempre, fue algo vaga. Aparentemente, el Casper fue secuestrado y luego encontrado maniatado y con impactos de bala. Pero claro, en un contexto como el de Culiacán, ¿quién puede creer que todo lo que dicen las autoridades es verdad? Los rumores comenzaron a fluir de inmediato y los vínculos con los hermanos Castro no tardaron en aparecer. Si ellos no estaban en peligro, el Casper sí lo estaba, y su muerte fue para muchos un mensaje claro. Nada ni nadie está a salvo de este tipo de conflictos. Lo más sorprendente y aterrador es cómo se conecta todo. Los ataques a los restaurantes Ranch Road, los rumores sobre el secuestro de los hermanos y la trágica muerte del Casper parecen formar una historia de advertencia, como si alguien estuviera dictando las reglas del juego. Aquí no se trata solo de negocios o dinero, se trata de poder, alianzas invisibles y de mantener el control sobre algo mucho más grande que lo que los hermanos Castro, pero por muy populares que sean, jamás podrían haber imaginado. Si algo dejó claro este trágico suceso es que la violencia no tiene medida. Mientras los hermanos Castro estaban desaparecidos desde las redes sociales, las amenazas se hacían más reales y menos virtuales. Y todo esto, por supuesto, se alimentaba de las especulaciones que giraban en torno a su supuesto vínculo con el cártel de Sinaloa y sus facciones internas. Un simple accidente se convirtió en una tragedia con implicaciones mucho más profundas, y el Casper, como amigo cercano de los Castro, pagó el precio más alto.
El miedo y la confusión comenzaron a apoderarse de los seguidores de los hermanos. Nadie sabía qué esperar de este espectáculo que, al principio, parecía solo una serie de fotos y videos sobre su vida de lujo. Las redes sociales, esas mismas plataformas que antes los habían hecho famosos, se convirtieron en un terreno donde la gente esperaba respuestas sobre los misteriosos incidentes que rodeaban a los Castro. Pero lo que no sabían es que, tras las cámaras, todo estaba mucho más enredado de lo que cualquiera podría haber imaginado. Pero lo más inquietante de todo fue cómo la noticia de la muerte del Casper se conectó con un patrón que ya se había visto en los ataques a los restaurantes Ranch Row. Era como si todo estuviera encadenado, como si alguien estuviera buscando que los hermanos Castro fueran los siguientes en ser tocados por la mano implacable del crimen organizado. Y mientras tanto, las redes sociales seguían funcionando como un campo de batalla, donde los seguidores trataban de encontrar respuestas, pero la información seguía siendo confusa y contradictoria. Por otro lado, la muerte del Casper también puso en evidencia la fragilidad de las relaciones en este mundo de influenciadores. Lo que antes parecía un círculo de amigos cercanos, ahora se veía como un terreno de guerra en el que las alianzas no son permanentes y las traiciones están a la vuelta de la esquina. A través de sus publicaciones en redes sociales, los hermanos Castro nunca dejaron claro lo que realmente estaba sucediendo en sus vidas. Entre los incendios, las desapariciones, los secuestros y los rumores sobre vínculos con el narcotráfico, su vida parecía ser un caos sin fin. La muerte del Casper también dejó al descubierto el lado más oscuro del negocio de los hermanos Castro. Mientras que ellos jugaban al influencer, al empresario y al niño bien en las redes sociales, su mundo real estaba lleno de violencia, amenazas y ajustes de cuentas. Y cuando alguien cercano a ellos termina siendo ejecutado, la realidad de lo que ocurre detrás de las cámaras empieza a asomarse con fuerza. La pregunta que todos se hacían y que nadie se atrevía a responder era: ¿por qué el Casper? ¿Por qué él? ¿Qué hizo para ser considerado un objetivo tan fácil? Para los seguidores, ese fue solo el comienzo de un camino mucho más turbio. Si creían que los rumores sobre los hermanos Castro eran solo habladurías, ahora tenían una prueba palpable de que la violencia no entiende de fama ni de influencias. Y si los hermanos Castro pensaban que este asunto se quedaría en rumores, la realidad les golpeó en la cara. El crimen no es un juego, y cuando estás involucrado en este tipo de situaciones, no puedes escapar tan fácilmente. La muerte del Casper cambió por completo la narrativa que los hermanos Castro habían estado construyendo en sus redes sociales. Lo que antes era un espectáculo de lujo, diversión y viajes exóticos, ahora parecía más una representación de lo que realmente estaba ocurriendo. Un juego peligroso en el que las vidas de las personas son apenas una ficha de ajedrez. Y mientras todo esto ocurría, la pregunta seguía siendo la misma: ¿cuánto de lo que vemos es real? Y lo más importante, ¿quién será el siguiente en caer en esta peligrosa cadena de sucesos? Cuando pensabas que la situación no podría volverse más trágica, llega el 28 de marzo de 2025, un día que dejaría una marca imborrable en la familia Castro. Gael Castro Cárdenas, el hermano de Marquitos Toys, fue ejecutado en un restaurante en Ensenada, Baja California. Y aunque este tipo de hechos no son infrecuentes en un país como México, la muerte de Gael marcó un antes y un después en esta ya compleja historia de influenciadores, carteles y violencia. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, el juego de las redes sociales y la imagen pública cambió para siempre. Pero no estamos aquí solo para hablar de su muerte. Si algo dejó claro este suceso, es que la muerte de Gael no solo fue un acto de violencia, sino también una advertencia. En el mundo del crimen organizado, las señales de muerte rara vez son aleatorias. La ejecución de Gael fue una jugada maestra que aquellos que querían enviar un mensaje claro, no solo a la familia Castro,
sino a todos los que se atreven a jugar con fuego. Al principio, nadie sabía qué pensar. Los rumores de su muerte comenzaron a circular rápidamente, alimentados por la confusión y la falta de información. Los seguidores de los hermanos Castro se vieron sumidos en un mar de especulaciones. Algunos pensaban que había sido un accidente. Otros creían que estaba relacionado con el narcotráfico. Pero al final, la verdad comenzó a emerger, y con ella, una historia aún más sombría de lo que muchos imaginaban. A lo largo de los días posteriores de su muerte, la reacción de la familia y las personas cercanas a Gael no se hizo esperar. Su cuñada, Ana Gastelum, la pareja de Kevin Castro, fue la primera en tomar cartas en el asunto. Aunque no como muchos esperaban, en lugar de compartir detalles o dar una versión oficial, lo que hizo fue cerrar sus cuentas de redes sociales y con ello dar paso a un aluvión de rumores. La desaparición de sus fotos de Instagram fue más que una simple retirada. Fue como un intento de desaparecer del ojo público, como si quisiera cortar cualquier vínculo con el caos que había rodeado la muerte de Gael. ¿Era una forma de protegerse o simplemente estaba buscando desaparecer de la vida pública por un tiempo, sabiendo que el futuro que les aguardaba sería aún más oscuro? El silencio de Ana y el hecho de que eliminó todas sus fotos solo alimentaron más teorías. Mientras tanto, el foco de atención se centró en la imagen que los hermanos Castro habían construido hasta ese momento. Una vida de lujo, viajes y, claro, la omnipresencia de las redes sociales. ¿Acaso todo eso era solo una fachada para esconder lo que realmente ocurría en su entorno? Los seguidores que previamente disfrutaban viendo su vida perfecta en Instagram ahora estaban obligados a cuestionarse todo. ¿Es posible que este mundo de felicidad y entretenimiento estuviera siendo utilizado para ocultar los oscuros secretos que rondaban la familia Castro? El asesinato de Gael no fue un incidente aislado. Muchos comenzaron a vincularlo con los crecientes rumores sobre los vínculos de los Castro con el cartel de Sinaloa, en particular con la facción de los Chapitos. ¿Es posible que la muerte de Gael fuera parte de un ajuste de cuentas dentro de este grupo? ¿O acaso fue una venganza de alguna facción rival del cartel de Jalisco, que, como sabemos, ha estado en una guerra constante con los de Sinaloa? Lo que no se puede ignorar es que la muerte de Gael encendió una mecha que ya estaba ardiendo. En las semanas posteriores a su asesinato, se comenzó a hablar más abiertamente sobre la relación de los hermanos Castro con el mundo del narcotráfico. Mientras tanto, las autoridades se mantenían en silencio, dejando que las especulaciones crecieran. Mientras las redes sociales se inundaban de comentarios de todos los tipos. Algunos seguidores lloraban la muerte de Gael. Otros cuestionaban las verdaderas razones detrás de este crimen. Y en medio de todo esto, Ana Gasterud mantenía un perfil bajo, alejándose por completo de las redes. Con todo lo que ocurrió después de la muerte de Gael, lo que está claro es que la familia Castro ya no podía seguir jugando a ser solo influencers. El mundo de las redes sociales, que en un principio parecía un refugio, se convirtió en un campo de batalla en el que la verdad y las mentiras se mezclaron, creando una atmósfera de incertidumbre y peligro. Mientras tanto, Marquitos Toys y Kevin Castro permanecían en el ojo del huracán, con los rumores y las especulaciones volviendo cada vez más intensos. El silencio de la familia Castro fue elocuente, y el sacrificio de Gael no solo dejó un vacío emocional en su familia, sino que también reveló la dura realidad de la vida que los hermanos Castro habían estado llevando en las sombras. Su muerte fue un recordatorio de que no importa cuán populares o exitosos seas, cuando te sumerges en este mundo, las consecuencias pueden ser devastadoras. La muerte de Gael fue el último recordatorio de que el crimen no entiende de fama ni de seguidores de Instagram. Lo que queda ahora es un escenario en el que los hermanos Castro deben enfrentar no solo el dolor de perder a un ser querido, sino también las repercusiones de una vida que,
para muchos, ha sido construida sobre cimientos tan fáciles como la realidad detrás de las cámaras. Si pensabas que las traiciones, muertes y desapariciones de los hermanos Castro eran solo el producto de una guerra interna entre facciones, prepárate, porque esto es solo la punta del iceberg. Si crees que todo lo que sucedía entre los hermanos Castro y el mundo del narcotráfico era cuestión de simples rumores, quizás debas reconsiderarlo. La aparición y los rumores sobre una tregua entre los Chapitos y el Cartel de Jalisco no es una casualidad. Y si los hermanos Castro pensaban que sus problemas se resolverían en silencio, se equivocaron gravemente, porque entre las sombras de la violencia y la guerra de carteles hay alianzas que son aún más peligrosas que la propia guerra. Los rumores de esta tregua entre los Chapitos y los de Jalisco comenzaron a sonar con fuerza poco después de que se desataran los ataques en las sucursales de Ranch Road, los rumores sobre los secuestros y desapariciones y, por supuesto, la ejecución del Jasper. Se decía que tras la captura de Ismael, el Mayo Zambada, la facción de los Guzmán, conocida por ser la más poderosa de Sinaloa, necesitaba hacer una pausa en la guerra con Jalisco. ¿Por qué? Bueno, en el mundo del crimen siempre hay que saber cuándo hacer una tregua para reorganizar fuerzas, y si hay algo que los hermanos Castro han demostrado es que saben moverse con el viento, buscando la manera pesadir ilesos del fuego cruzado. Es en este contexto que los hermanos Castro, que hasta ese momento vivían en Sinaloa, decidieron mudarse a Guadalajara, Jalisco. ¿Por qué Guadalajara? ¿Qué les ofrecía la ciudad que Culiacán no podía darles? Claro, los rumores hablaban de una protección por parte del Cartel de Jalisco, pero como siempre, los detalles de esas alianzas son difusos y las pruebas no siempre están claras. Es cierto que varias figuras de Sinaloa fueron vistas en Guadalajara, buscando refugio bajo la sombra de los grupos que operan en Jalisco, pero como siempre en estos casos, la información oficial brilla por su ausencia. Mientras los rumores sobre la tregua entre los carteles crecían, lo que parecía una simple mudanza de los hermanos Castro a Jalisco se convirtió en un movimiento más estratégico que personal. Se decía que, al estar en Guadalajara, los hermanos Castro podían operar con más libertad, sin el temor constante de estar siendo vigilados por sus enemigos. La tregua de los Chapitos y Jalisco, si es que realmente existió, permitió que los hermanos pudieran seguir compartiendo contenido en sus redes sociales sin temer por su seguridad, mientras sus seguidores se mantenían en la ignorancia de lo que realmente estaba ocurriendo detrás de la fachada. Pero como en todas las historias de narcotráfico, la calma es solo temporal. Los rumores sobre la tregua entre los Chapitos y Jalisco dejaron a muchos con más preguntas que respuestas. Algunos creen que este acuerdo fue más un intento de los Chapitos por consolidar su poder, mientras que otros creen que fue una jugada estratégica del Cartel de Jalisco para tomar el control de las rutas de drogas que antes eran dominadas por el Cartel de Sinaloa. La verdad, como siempre, es más compleja de lo que parece. Lo que está claro es que, cuando los hermanos Castro se establecieron en Guadalajara, no solo cambiaron su ubicación geográfica, sino que, de alguna manera, también se alinearon con los intereses de los grupos de poder que dominan esa zona. Y mientras tanto, los ataques a su restaurante y los rumores de secuestro y desapariciones seguían acechando, mientras el show de los hermanos Castro continuaba sin interrupciones. Pero todo esto tenía un costo.